Bueno, nosotros somos ahora mismo ya cuarta generación, ¿sabes? La bisabuela, la abuela, nuestros padres, todos están ligados al mundo de la hostelería. Nosotros venimos del mundo de las copas, anteriormente una cafetería. Bueno, ha sido un poco una evolución que hemos ido haciendo cosas que nos han ido apeteciendo en cada momento. Complementar a veces lo que es la pizza con un servicio digno, ¿sabes? Que a veces, muchas veces está la pizza está rica, pero a veces el entorno no es muy diferente, es bastante bajo. Entonces, pues subirle un punto del nivel, pues teniendo un punto más de vinos, cosas de ese estilo. Nosotros nos miramos en nosotros, intentamos mejorar cada día, esa es la historia de Pizzapolo, ir mejorando día a día. Que vaya todo acompañado, una pizza, un buen vino, un buen postre, ¿sabes? Tiene que ir un poco, el ambiente tiene que rodear todo. Y luego buena vajilla también, todo acompañando. No, nosotros llevamos 25 años, me parece. Toda la vida, es que hemos estado... Sí, desde pequeños en casa, sí, es que es una cosa que siempre nos hemos complementado. Bien, uno hace unas funciones, otro otras, sabes que tenemos los roles bien marcados. En casa siempre han evitado que siguiéramos con la hostelería, ¿sabes? Oye, estudiar, buscar otra cosa, ¿sabes? Pero bueno, yo cuando cena alguien y se acerca, oye, hemos cenado muy bien, oye, qué rico todo, esas cosas, pues te llena el ego, ¿sabes? El decir, oye, he hecho bien el trabajo, esa satisfacción que te da el reconocimiento de que la gente ve lo que has trabajado. Sabes que no va en vano, que tú lo que has hecho, la gente lo valora. Y también el siguiente paso. ¿Cuál será lo siguiente? ¿Qué vinos traemos? ¿Qué pizzas metemos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo gestionarlo esto mejor para que esto cuadre mejor, para que no haya estos problemas? En hostelería, si vas evolucionando, al final sigues estando. El problema es cuando te estancas. Ahí es cuando ya se pierde la ilusión. Nosotros hemos cambiado por evolución. Estábamos en el bar de copas, nos cansamos de que nos habíamos estancado y esa ilusión es lo que hace que cada día vengas al negocio de otra manera. Por ejemplo, en la villa antigua, antes del bar de copas era cafetería y teníamos cocina y tal. Y me acuerdo que a unos le pusimos unos pimientos brasileños que me habían regalado que picaban de la hostia. Y justo llega otro amigo después, sin preguntar ni nada, coge un pimiento, se lo mete en la boca entero, que es que comer una puntita y te quemaba. Pues se lo comió entero y hostia, casi se muere el tío, ¿sabes? Rojo, dándole mantequilla, leche, de todo, no sabíamos ni qué hacer. De esto que ahora te ríes, pero en el momento dices, hostia, la hemos cagado, ¿sabes?